Ok, muy buenos días tengan todos. Buenos días, Oscar. Todos en estos momentos tienen el micrófono deshabilitado. Estamos en modo webinar. Cuando lleguemos a la sección de preguntas, bueno, habilitaremos el micrófono, entonces podrán hacer sus consultas a través del micrófono o por el chat. Ok, buenos días. Mi nombre es Marielena González. Con todos he tenido el placer de comunicarme vía mensajes para extenderles la invitación a este webinar. Muchas gracias por haber atendido a la invitación. Y bueno, este evento denominado videoconferencia Smart Cities como enfoque de la ciudad sostenible, es un evento que realizamos en alianza con el CIAP, con el Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAP, con el objeto de difundir el próximo diplomado que estaremos llevando, el diplomado denominado Desarrollo Sostenible y Ciudades Inteligentes, que iniciará este lunes, el cual consta de 4 módulos. Son un módulo de desarrollo sostenible para la gestión urbana, el módulo de Smart City Presente y Futuro, el módulo de Repensando las Ciudades Inteligentes y Clave de Innovación Social, y el último módulo BIM Urbano para la gestión de activos. En este evento del día de hoy nos acompañan 3 de los instructores que están desarrollando este módulo, como lo es José Solano, ingeniero químico, Johnny Cabrera, ingeniero electrónico, y la ingeniero mecánico Nelly Nieves, quien nos estará desarrollando un poco de este tema de hoy, que hemos llamado Smart Cities como enfoque para las ciudades sostenibles. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle el paso a José Solano. Bienvenido. Por esas palabras de introducción. Buenos días a todos, bienvenidos a este conversatorio que denominamos Smart Cities como enfoque de las ciudades sostenibles, enmarcado en lo que es evidentemente la década de acción de la Agenda 2030. Como probablemente están al tanto, en el año 2015 se decretó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr estos objetivos y sus metas para el año 2030. Por lo tanto, esta década, a partir del año pasado, se le denominó como la década de acción. Es decir, tenemos 10 años, ahorita menos, tenemos un poco menos de 9 años para lograr la consecución de estos objetivos y metas. Y dentro de lo que es el desarrollo sostenible en el ámbito urbano, una de las preguntas que solemos hacer o que nos hacen también a nosotros, pues es, oye, si yo tengo un edificio inteligente, tengo una ciudad inteligente, ¿es sostenible? Y viceversa, si yo tengo un edificio certificado sostenible o tengo una comunidad que se dice ser sostenible por toda una serie de estrategias, ¿es inteligente? O sea, son las dos preguntas, ¿no? De una forma u otra, y el recíproco también, viceversa, como se le dice. Bueno, pues permítame aclarar un poco este tema, esta pregunta sobre si lo inteligente es sostenible y lo sostenible si es inteligente. Fíjense que esto se menciona de manera explícita en una de las herramientas más importantes de lo que es la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito urbano, que es la nueva Agenda Urbana. Como ven aquí, esto fue en el año 2016, después de decretar la Agenda 2030, al año siguiente se hizo la reunión que denominan Habitat 3, la tercera reunión de lo que es el programa de las Naciones Unidas para lo que es la vivienda y las poblaciones y las ciudades, que es Habitat, se le denomina, donde entonces salió esta agenda urbana, esta nueva agenda urbana, como una guía, como unos lineamientos para la implementación de la Agenda 2030 en las ciudades. En una de sus secciones, que se denomina Plan de Aplicación, con los compromisos de transformación en pro del desarrollo urbano sostenible, en una sección que le llaman Desarrollo Urbano Resiliente y Ambientalmente Sostenible, en numeral 66, porque son bastantes puntos, ¿no? Fíjense lo que indica. Aquí indica que nos comprometemos, los países firmantes de esta agenda, a adaptar un enfoque de ciudades inteligentes
en el que se aprovechen las oportunidades de digitalización, ya vamos a ir en cada uno de estos términos, energías, tecnologías no contaminantes, tecnologías de transporte innovadoras, de manera que la comunidad, la gente, la sociedad pueda tener opciones para tomar decisiones más inocuas, más informadas y menos impactantes al medio ambiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que el enfoque o las características de inteligencia de lo que es smart, ya sea un edificio, un dispositivo o una ciudad, es un enfoque que empuja hacia la sostenibilidad por una sencilla razón, porque hace los procesos más eficientes. Si somos más eficientes en recursos, pues estamos ahorrando energía, ahorrando agua, ahorrando recursos naturales y se están tomando decisiones porque la característica de inteligencia lo que proporciona es esa capacidad de tomar decisiones con base en datos. Luego Johnny va a hablarles mucho sobre lo que significa cómo es el manejo de datos para tomar esas decisiones con mejor criterio, para impactar menos lo que es el ambiente, impulsar el crecimiento económico y que las ciudades puedan mejorar la prestación de los servicios. ¿Para qué? Para lograr la mejora de la calidad de vida, que es el objetivo último del desarrollo sostenible. Por lo tanto, el enfoque o la característica de inteligencia ayuda a la consecución de la sostenibilidad en un edificio o en una ciudad. Viéndolo del otro lado, viéndolo del otro enfoque, si lo sostenible es inteligente, evidentemente es una decisión inteligente apostar por diseños y construcciones más sostenibles. Sin embargo, un edificio puede ser, o una ciudad, puede lograr, implementando ciertas estrategias, unos criterios y unos niveles de certificación, puede ser de sostenibilidad, sin necesariamente tener implementados dispositivos que lo tornen o lo denominen con ese carácter inteligente o smart. Para decirles un ejemplo, aquí en Caracas está el edificio EPICA, que es el primer edificio certificado LEED de aquí de Venezuela, y prácticamente tiene algunas cosas, digamos, por supuesto, tecnológicas, pero no es un edificio smart, es un edificio LEED o con un certificado de sostenibilidad. Ahora, para ser más eficiente en consumos de energía o de agua, etcétera, todo eso se puede automatizar y todo se puede registrar, generar datos y después que haya una especie de cerebro central donde se toman decisiones con base en esos datos. Entonces, para recapitular, el enfoque de ciudades inteligentes empuja, ayuda a apuntalar, a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Y algo que ya tiene un nivel de sostenibilidad verificado, ya sea con una certificación o con una serie de estrategias, puede incorporar elementos de inteligencia, elementos smart, para ser más eficiente. Entonces, ese es, digamos, lo que sería la diferencia y cómo se relacionan lo smart con la sostenibilidad. Johnny, si quieres ahora aportar, yo voy a poner el microfonito. Hola, buenos días a todos. Sí, José, dentro de este ámbito, o sea, algo que tú dices muy importante, ciertamente la filosofía o el fin realmente de aplicar, porque las ciudades opten por irse hacia de la denominación de Smart Cities, o sea, aplicar proyectos que los lleven en esos caminos, es porque es mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, no es emplear tecnología simplemente por colocarla y ya, sino realmente que todo lo que nosotros vayamos a desarrollar, todo lo que se vaya a proponer dentro de las ciudades como mejora, tenga como objetivo impactar positivamente sobre los habitantes. Para que esto se logre, debe existir un trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado y los ciudadanos. No se pueden tomar o no se deberían tomar decisiones unilaterales por alguno de esos tres actores que mencioné, porque si eso se hace así, entonces rompes esa sinergia, que es lo que se está buscando, trabajar esa competencia entre las distintas partes para que realmente esos proyectos sean viables en el tiempo, generen unos beneficios a lo largo del tiempo, no sea algo simplemente puntual, o sea, un pañito de agua caliente porque vienen unas elecciones, porque vamos a
a resolver un problema muy puntual. No, la idea es que todos estos proyectos se mantengan a lo largo del tiempo para que esa inversión que se va a hacer se pueda, no sea un dinero que se vaya a perder al corto plazo, sino sea algo que con la continuidad se pueda generar un valor importante para la comunidad, para la ciudad, para el municipio. Entonces, de esta manera, y toda la información, o sea, o todo este despliegue de información, es necesario analizarlo, es necesario tomar información. Tú, de alguna manera, ya sea que en cualquier proyecto que vayas a trabajar, ya sea trabajar para poder mejorar un servicio público, para poder tener información sobre cómo está, por ejemplo, operando el sistema eléctrico de una ciudad, o cómo está el agua, el acueducto de la ciudad. O sea, tú necesitas información, tú necesitas data. En muchos casos, este tipo de información, porque venimos de sistemas que tienen mucho tiempo, o sea, un sistema eléctrico desarrollado en una ciudad, un acueducto, o sea, eso no es algo tampoco tan sencillo de estar interviniendo. Entonces, las tecnologías han ido evolucionando a lo largo del tiempo y a día de hoy se permite poder obtener información y datos de mucho valor para las ciudades, para saber cómo están operando y para poder llevar una correcta gestión de operación y mantenimiento. Eso desde el punto de vista de servicios públicos, pero podemos hablar de movilidad, podemos hablar de transporte, podemos hablar de seguridad urbana, podemos ver todos los temas de gestión comercial desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de servicios públicos, de agua, podemos conocer cómo está todo el desarrollo, se puede conocer información sobre el desarrollo, la recolección de basura dentro de un municipio. O sea, son muchos puntos, son muchas decisiones, todos seguramente podemos pensar en alguna mejora que se pueda hacer en la comunidad o en el municipio donde habitan, que va a tener o posiblemente tenga un impacto positivo sobre el día a día que tienen las personas. Hablamos también de la digitalización, y es que las ciudades inteligentes es un concepto, podemos decir que reciente, porque fue en el año 2009 cuando se acuña el concepto de ciudad inteligente, que lo acuña IBM. Y esto nace de un concepto previo del 2005 de ciudades digitales, que en España se empezó a desarrollar para ver cómo integrar las tecnologías de la información y la comunicación dentro del día a día de las personas, dentro de los municipios. Entonces, es un poco de todo que ha ido evolucionando. IBM participó de ese consejo, fue una de las empresas que participó de ese congreso en España, del cual sale un ejemplo y nace el concepto de las ciudades digitales. Después evoluciona las Smart Cities, acuñado por IBM, porque también ellos tenían un negocio detrás, porque ya habían desarrollado una inteligencia artificial que podía trabajar con datos. Y ahí es donde está la relevancia y la importancia de esto. Toda esa data es información. Se habla de que los datos son el nuevo petróleo realmente, o la información, mejor dicho, porque es algo muy valioso para poder tomar decisiones y poder hacer gestión, operación y mantenimiento. Entonces, en función de eso, lo que se busca es, cuando se evalúa qué proyecto poder implementar, es qué necesito para poder tener información, porque sin datos, ¿qué voy a controlar o qué voy a poder medir? ¿Qué información voy a tener? ¿Qué voy a poder analizar? Nada. Entonces necesito hacer un despliegue desde el punto de vista de infraestructura, no solamente por el hardware, los equipos, detectores o sensores que voy a colocar en determinados puntos para leer una determinada variable y poder conocer el estado del valor para poder tomar una acción de control o una notificación sobre el sistema de gestión municipal o de la ciudad. No solo desde allí, sino también necesito toda esa data poderla transmitir de alguna forma. Lo bueno es que, nuevamente, esa misma evolución permite que los dispositivos que se coloquen ahora, a día de hoy en las ciudades, sean dispositivos de muy poco consumo, lo que permite que trabajen con baterías, en muchos casos, baterías que ya a día de hoy, muchas de ellas duran hasta 10 años, lo cual desde el punto de vista de operación, de mantenimiento, de reposición, es algo bastante conveniente. Pero todo eso, y son pequeños, son muy pequeños, son paquetes de datos muy pequeños que se van a transmitir. Esto también te permite el beneficio de que no necesitas un gran ancho de banda. No estoy transmitiendo video, no estoy hablando de transmitir todo el feed de las cámaras de seguridad que tengas desplegado en la ciudad. Para eso puede haber una red dedicada específica, porque eso tiene unas características distintas. Estoy hablando de tal vez ese concepto que han escuchado del Internet de las Cosas, de tener dispositivos que van a estar censando en todo momento para evitar que tengas personas haciendo mediciones o trabajos que no aportan valor para la persona. Eso es otra manera de mejorar la calidad de vida, porque las personas van a poder profesionalizarse de una forma distinta para aportar un mayor valor en el trabajo que estén desempeñando. Parte de eso puede ser el análisis de datos. Cuando hablamos entre inteligencia y automatización,
que es una cosa, que es la otra, porque se usa mucho el concepto de inteligencia, de smart, porque también es un concepto que vende mucho. Pero recordemos que lo primero que estamos haciendo nosotros en cualquier tipo de proyecto es automatizando un proceso, es recolectando información. No estoy todavía, la inteligencia es una capa adicional que se le da a todos esos datos que se recogen, que se centralizan, que se identifican, que se separan, se identifican para poder saber qué estoy analizando efectivamente. Sobre eso es donde se monta esa capa de inteligencia para poder saber en ese momento y poder analizarlo de forma autónoma. Esa misma inteligencia la pueden hacer las personas analizando toda esa data, pero cuando hablamos de ciudades estamos hablando realmente de Big Data, de mucha cantidad de información, muchísima cantidad de información, en muchos casos no clasificada, y que puede ser engorrosa para un grupo de personas poderla analizar y poder dar la respuesta en un instante, que esa es nuevamente esa capa de inteligencia y la importancia de la misma. Entonces, en vista de esto, eh, se le da el valor de la toma de decisiones, que ya mencionó José, para poder mejorar esa prestación de servicio. Y no solo esto, y para finalizar mi intervención, recuerden que de alguna manera todas las ciudades en el mundo, y más ahora con la pandemia, que se está reactivando poco a poco, las distintas ciudades, el turismo es uno de los, el turismo es uno de los mayores aportes de Producto Interno Bruto en muchos países. España, por ejemplo, que es uno de los países que más ha abordado el tema de las ciudades inteligentes y tiene reglamentaciones, tiene normativas propias, vive del turismo, básicamente, y se ha visto muy afectada por el tema COVID, y ahora que se está reactivando, entonces las ciudades, los municipios, los países van a pelear, de alguna forma, entre comillas, por ser más atractivos, para atraer ese turismo y poder ir poco a poco recuperando su economía. Entonces, muchas ciudades que ya tienen tiempo en esto, sobre todo ciudades europeas, Latinoamérica, ciertamente hay algunas que ya han implementado o están optando por esta filosofía, pero no son todas. Y aquí todavía hace falta un poco de reglamentación. Existen normativas, AENOR, por ejemplo, que es la normativa española, fue una de las primeras normativas relacionadas con Smart City que ha publicado algún país. Es la CTN del Comité Técnico 178, que está referente a todas las Smart Cities. Entonces, lo que buscan estas normativas es de alguna manera tener una base sobre la cual tú puedas comparar a las ciudades, porque a día de hoy las ciudades compiten por fondos, ya sea por turismo, ya sea por atraer inversión. Entonces, de esa manera, las ciudades se pueden hacer más atractivas y las puedes comparar objetivamente, porque si tienes toda una serie de indicadores, puedes evaluar las ciudades para poder saber qué tan diferente es una ciudad con respecto a otra, o qué tan atractiva se hace una ciudad A con respecto a la ciudad B. Esto es una de las partes que es muy necesario poder reglamentar y tener información para que las ciudades puedan también elevar un poco esa vara y ser más competitivas entre ellas, porque esto se va a ir cerrando y se va a hacer cada vez más un mercado más interesante para poder evaluar y desarrollar todo esto en conjunto con un desarrollo sostenible, obviamente. Entonces, José, gracias por haberme dado la palabra. Puedo, bueno, después opinar en algún otro aspecto cuando hayan preguntas. Gracias. Profesora Nelly, para que hablara un poquito de lo que sería cómo se introduce el BIM para la gestión de activos urbanos en todo este tema de sostenibilidad y ciudades inteligentes. Gracias, Nelly. Gracias a ti, José. Bueno, un poco lo que comenta José y Johnny siguiendo el hilo, cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿ok? Es la cantidad de información que dispone todo el conjunto que hay dentro de esas ciudades para que puedan utilizarse los datos y la información. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, que el uso o el avance tecnológico es lo que permite que estas ciudades o toda esta información pueda ser manejable a través de un conjunto de herramientas que puedan permitirnos trabajar con esas tecnologías. Pasa a la siguiente lámina, José, por favor. Simplemente el propósito de las ciudades inteligentes es mejorar la calidad de vida del ciudadano,
¿ok? Una ciudad inteligente no solamente es porque tiene un conjunto de aparatos electrónicos o tiene un conjunto de tecnología relacionada. También se tienen que organizar procesos, se tienen que organizar personas y a través de estas herramientas tecnológicas. Entonces, una ciudad inteligente tiene que tener ciudadanos inteligentes, salud inteligente, servicios inteligentes, movilidad inteligente, porque todo eso suma y cuenta para el único propósito de todo esto, que es mejorar la calidad de vida del ciudadano. La siguiente. ¿Qué aporta BIM a una ciudad inteligente? Bueno, desde el punto de vista de tecnología, las herramientas que existen ahorita nos permiten evolucionar esa cantidad de información a diferentes fases del proyecto que se está desarrollando y diferentes niveles. Además de la tecnología, es el modelo de información. Tiene que existir un modelo de información que puede tener una base de datos gráfica y no gráfica, ¿ok? Porque no necesariamente tiene que haber un modelo de construcción. Podemos aplicar BIM para cualquier modelo, en cualquier modelo de información. Pero lo que nos referimos ahora es, partimos de lo micro a lo macro. Para que una ciudad cuente con esa inteligencia, tiene que tener edificios e instalaciones que tengan una gran cantidad de información, que esa información permita en algún momento medir y hacer seguimiento en cuanto a los servicios, qué cantidad de ciudadanos pueden haber en un edificio o en un sector, para conocer la cantidad de electricidad o la cantidad de agua o de recolección de basura que se necesita para poder dar un buen servicio y tener una buena calidad de vida de esos ciudadanos. Entonces, esa información tiene que existir, esa data tiene que existir en esos elementos. Y para que un edificio pueda ser inteligente, tiene que tener esa información, y no solamente desde el punto de vista de ciudadanos y de información, sino también de cantidad de elementos constructivos que reaccionen ante algún evento. Por ejemplo, los bombillos en un edificio, bueno, yo puedo saber, de acuerdo a la cantidad de bombillos y cantidad de tiempo que tenga encendido, qué cantidad de energía va a consumir ese edificio. Y ese edificio suma con la información del otro, con la información de otra vivienda, y así a la nivel alcaldía sabemos cuál es la cantidad de energía eléctrica que funciona o que se necesita, que se requiere para ese municipio. Una vez que tenemos ese modelo de información y esa base de datos gráfica, a través de esas herramientas tecnológicas que van a permitir manejar esa información, necesitamos tener procesos que van a permitir la optimización de esos flujos de trabajo, ¿ok? Porque yo necesito conocer cuáles son los procesos que existen entre las diferentes etapas de un modelo o de una información, qué puedo hacer con esa información en diferentes etapas y para tener un flujo de trabajo optimizado. El trabajo colaborativo es fundamental para nosotros poder tener esa gran base de información que nos permita tanto a propietarios de apartamentos, de edificios, alcaldes, tomar decisiones en un momento determinado de cuáles pueden ser las mejores o las mejoras que se pueden hacer en una comunidad. Y esa información, trabajando de forma colaborativa, todos los actores con los diferentes roles pueden tener acceso a esos procesos. Es indispensable la clasificación de los elementos. Esos elementos que se clasifican tienen que tener una cantidad de información para que cada uno de esos procesos sean clasificados o identificados y que esos elementos puedan pasar a lo largo de toda la información que se requiera o se necesite tener para funcionar dentro de esa clasificación. La integración es fundamental
porque necesitamos, primero, por la parte del sector construcción que tiene tantos procesos manuales y tantos procesos que no son fáciles de detectar o identificar o de medir, necesitamos, ahorita se está apuntando a la industrialización de los procesos. Es una manera de minimizar esa cantidad de procesos manuales, ¿ok? Y hacia allá está apuntando el mundo, la industrialización de los procesos en el sector construcción. Esa parte nos permite trabajar con la integración y con toda esa información que tenemos a través del Internet de las Cosas, nosotros podemos medir, por ejemplo, a través de un teléfono, cuántos puestos de estacionamiento pueden haber ahorita libres en el Sambil para yo ir a estacionarme en el piso o en el puesto número tal y voy directo. Entonces, toda esa información, fíjense cómo se relaciona con la tecnología. ¿Dónde tiene que estar esa información? En un centro común de datos, ¿ok? Que el BIM lo identifica como CDE, que es la base fundamental donde tiene que estar integrada toda la información. ¿Para qué? Para que exista un trabajo colaborativo y yo lo pueda utilizar con diferentes herramientas tecnológicas en un modelo de información bien definido. Entonces, lo que el BIM aporta a esas ciudades inteligentes, ¿verdad? Es cómo se debe cargar, integrar y manipular toda la información requerida y necesaria para que una ciudad pueda ser inteligente. Entonces, como ya lo dijeron anteriormente, la información, ¿ok?, se volvió un activo, porque el BIM necesariamente tiene que funcionar, o ahorita para que los edificios sean inteligentes, tiene que existir una gran cantidad de información. Entonces, el BIM se basa, ¿ok?, en una serie de software innovadores que potencian y facilitan el entendimiento entre los actores en el proceso constructivo. Ellos involucran a los ingenieros, a los arquitectos, los constructores, fabricantes de productos, administradores, propietarios, subcontratistas. ¿Ok? ¿Cómo? Ordenando y coordenando toda esa data, toda esa información entre ellos para que cada fase de proceso que va de diseño, más ejecución y más mantenimiento, ¿ok?, se pueda analizar y cada uno de estos aspectos del proyecto se pueda tomar, o sea, todos los actores involucrados puedan tomar las decisiones en fases tempranas. Y esto lo que va a hacer es anticipar, ¿ok?, cosas que pueden existir, evitando los errores o cálculos inesperados. Entonces, estas características, entre otras, es el BIM, ¿ok? El poder crear representaciones virtuales donde nosotros podamos hacer simulaciones y podamos ver cómo se va a comportar la información dentro de ese conjunto de datos, como puede ser un edificio, una comunidad, una urbanización, una ciudad, un país y así sucesivamente. Entonces, el BIM actúa es en la cantidad de información, ¿ok?, que organiza, que de forma organizada a través de personas, herramientas y procesos podemos hacer que toda esa integración de información podamos manejar y manipular para lo que nosotros querramos hacer. Adelante, José. Nelly, muchísimas gracias. Y gracias, Johnny, también. Entonces, como ven, fíjense lo importante de manejar esta información desde lo que son los conceptos fundamentales, porque la sostenibilidad, el conocer los conceptos, sus fundamentos, los antecedentes, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, la Agenda 2030, te ayuda a conocer qué es lo que entonces tienes que medir y registrar y gestionar luego para implementar la sostenibilidad en un edificio y en una ciudad, que si quieres llamarla sostenible e inteligente. Ahora, ¿cómo lo debes hacer? ¿Cómo debes registrar esos datos?
Pues primero es el qué vas a registrar, luego cómo lo vas a registrar y cómo lo vas a manejar. Pues ahí es cuando viene ya el enfoque de ciudades inteligentes y cómo lo vas a organizar, cómo vas a gestionar toda esa cantidad de información, homologar lo que es los términos, el léxico, para justamente manejar que todos los miembros de un equipo de planificación y gestión urbana maneje toda esta información con el mismo lenguaje. Pues entonces ahí entra lo que es el BIM que mencionaba la profesora Nelly. Ahora bien, fíjense que hay un tema. Lamentablemente la profesora doctora Mariana Martínez no pudo estar el día de hoy por compromisos previos. Ella daría uno de los módulos del diplomado, que es el aspecto de inclusión e innovación, porque todo esto es excelente. Conoces el qué, conoces el cómo, después cómo lo gestionas, pero cómo incluyes a que todo el mundo pueda tener acceso a toda la información, a disfrutar de todos estos servicios, que puedas lograr una calidad de vida decente y poder lograr tus medios de vida, tu movilidad, tu transporte, que puedas, digamos, tener una vida digna. Entonces, no solamente todo este aspecto de conceptos, fundamentos, gestión tecnológica, software, sino también el tema de cómo innovas para incluir a todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Qué tal, José Alberto? Gusto en saludarte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de hablar del contenido del diplomado, María Elena, vamos a poner, si pueden los profesores poner sus cámaras para atender preguntas que pueda tener la audiencia. Sí, perfecto. Si quieres, vamos a activar también los micrófonos para las personas que quieran compartir vía audio sus consultas. Ok, ya todos tienen posibilidad de activar su micrófono para hacer sus preguntas. Por acá tengo una primera consulta de Carlos. La pregunta dice así: ¿es posible lograr que la empresa privada se comprometa sin que existan obligaciones locales? Perfecto, si me permiten, pues evidentemente la respuesta es sí, Carlos. ¿Por qué? Por múltiples razones. La primera razón es porque hay que educar en estos temas. La educación en lo que es la sostenibilidad y la sostenibilidad para la ciudadanía, porque nada hacemos con tener una ciudad inteligente, innovadora, súper tecnológica, si la gente tampoco está educada. Y cuando hablamos de la gente, no solamente la sociedad, sino también la empresa privada y la empresa pública, ¿no? Digamos que sería ese triángulo. Entonces, la empresa privada cada vez más se va a dar cuenta de que para poder permanecer en el mercado del sector que corresponda, pues tiene que adoptar la sostenibilidad como parte de su ADN corporativo. Y aunque eso no sea obligatorio, el mercado, simplemente el mercado va a obligar a adoptar estos criterios y esta tendencia de lo que es la sostenibilidad a nivel global. ¿Ok? Ese es mi aporte a esa pregunta. Sí, como tú bien dices, José, el tema es educación. O sea, ciertamente ya existen empresas, porque no podemos generalizar tampoco, pero existen empresas que, ya sea por un mandato corporativo o porque simplemente las personas que dirigen esa empresa, vamos a hablar un poco más de pymes, no tanto de corporaciones o grandes empresas, si ven la necesidad de la sostenibilidad, ven la necesidad de implantación o de comprometerse con proyectos de estas características y lo buscan y lo apoyan. Pero ciertamente también es una minoría, pero es un movimiento que poco a poco, a día de hoy, vemos que toma relevancia. Tú escuchas ahora por todos lados sostenibilidad, escuchas que hay que ser sostenible, escuchas los conceptos de ciudad inteligente, de tener información. Entonces es algo que poco a poco va a ir calando, pero sin duda el tema de las obligaciones locales, ya sea a nivel de normativas, a nivel de leyes, son un impulso para todo este tipo de compromisos y proyectos se sigan o se llegue más rápido al objetivo, por decirlo de alguna forma. Sí, también un tema cultural, ¿no? Que poco a poco vaya evolucionando esa cultura y esa necesidad. Yo pienso que esa demanda que hay a nivel mundial también está viniendo un poco a Venezuela,
porque para ya poder participar en proyectos te exigen, si es a nivel de licitaciones y todo esto, te exigen que esté desarrollado bajo la metodología BIM y que haya sostenibilidad y todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que va a venir un movimiento de abajo hacia arriba y de las mismas instituciones gubernamentales, que son las que exigen y las que imponen este tipo de uso. Gracias. Acá tengo otra consulta. ¿Cuál es el estado actual de la metodología BIM y sostenibilidad en Venezuela? Por ahora la iniciativa es muy privada, muy individual, o sea, empresas que, como comentó Johnny y José, iniciativas de la empresa privada que quieren ya ir avanzando y evolucionando y tener su modelo, su metodología, y para que pueda trabajar, hacer proyectos de sostenibilidad y ubicar esas certificaciones, tiene que hacerse bajo la metodología BIM para poder llegar a esas certificaciones, porque van de la mano, porque en la metodología BIM lo que hace es organizar la información. Entonces, al estar la información organizada, se puede llegar mucho más rápido a todas esas certificaciones y hablar del tema de sostenibilidad. Perfecto, si más nadie tiene que agregar, paso a la segunda pregunta. ¿Tienen planificado dar inducción o cursos de las metodologías BIM? Bueno, esta es una pregunta de Ángel Fajardo. Ángel, en el diplomado de Desarrollo Sostenible y Ciudades Inteligentes hay un módulo exclusivo de BIM para la gestión urbana. Pero si te refieres a la metodología BIM como todo, bueno, eso te lo puede explicar muy bien la ingeniera Nelly, quien es directora de Astra Training Center, y bueno, ellos se encargan también de dar cursos exclusivamente de BIM. ¿Así es, ingeniero? Sí, nosotros somos un centro de entrenamiento de Autodesk, donde enseñamos las herramientas de Autodesk enfocadas al uso de la metodología BIM, y así también tenemos líneas de carrera donde se enseña el uso de la metodología BIM aplicada a proyectos pilotos, con el propósito de capacitar a los participantes en el uso no solamente de la tecnología, sino también del concepto. Perfecto. Aquí tengo otra consulta. ¿Hay algún antecedente sobre ciudad que vaya a lo inteligente en Venezuela? Pregunta Jairo Quintana. A ver, mira, aquí en Venezuela ha habido iniciativas. Muchas de las iniciativas que se han intentado ejecutar, algunas van por el transporte y movilidad, son algunas de las iniciativas que se han ejecutado, pero ciertamente, por ejemplo, Mérida es una de las ciudades que estas iniciativas las ha llevado o las ha desarrollado un poco más, y por conversaciones que hemos tenido con personas de la alcaldía, sabemos que están trabajando por lo menos con el control de la iluminación, del alumbrado público dentro de la ciudad, y están trabajando en base a ello y han desarrollado iniciativas al respecto. Ahora bien, que haya un plan macro, un plan que las alcaldías estén ejecutando, se estén llevando a cabo, eso es parte de lo que hace falta. O sea, no hay una gestión urbana como tal, y en los planes los planes de desarrollo urbano local, que son las guías que tienen los municipios, muchos de ellos no están actualizados desde los 80 por lo menos, que es cuando se empezaron esas iniciativas, lamentándolo mucho. Y si esos planes no se actualizan, entonces los municipios, pues de alguna manera, no tienen un norte, o no tienen unos pasos, una hoja de ruta que seguir para, entonces todos esos desarrollos o iniciativas que se puedan hacer son cosas aisladas. O sea, no hay un hilo entre ellas, ni hay un fin y un objetivo. Por ejemplo, quieres solucionar el problema del agua. El problema del agua es gravísimo en Venezuela, y si me circunscribo a Caracas, es bastante grave, porque sencillamente Tuitré es el que le está aportando el agua a Caracas en la gran mayoría. Más del 70% del agua viene por ese sistema. Por eso vemos problemas en los otros
en los sitios que se abastecen de Tuy 1, Tuy 2, porque realmente lo que tienen es un poco de agua. ¿Qué es lo que hacen ahora? Hacen pozos. Y la nueva forma de traerle agua a muchos sitios, de buscar resolver el problema, es perforando, ya sea de forma privada, edificios, empresas, o de forma pública. Por ejemplo, la alcaldía de Chacao lo está haciendo abiertamente, está perforando unos pozos en el municipio para poder de alguna manera paliar el problema del agua. Pero nuevamente, no hay un organismo, no hay una unión, no hay una concordancia entre entes para que esto no quede netamente en iniciativa, sino en algo aislado que, bueno, yo lo hago para resolver un problema que tengo y punto. Yo no sé si eso está afectando de alguna manera a otra área o otro ámbito, sino estoy resolviendo un problema y ya. Y ese es parte de la necesidad de esa actualización y de que toda la información esté al día, se esté pensando realmente en las nuevas tecnologías, en pensar en los gemelos digitales, como desde el punto de vista del área de BIM, para poder tener un modelado de tu ciudad y de alguna manera poder entender qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, en todo momento. Y que también, Johnny, hay muchas iniciativas, pero son tan pequeñas que se vuelven invisibles. Porque sí hay iniciativas de alumbrado, iniciativas de agua y todo eso en municipios como Guárico, Mérida, pero son de ahí, se queda ahí, no traspasa, ni hay una relación entre otras ciudades. Entonces eso, al no venir de un gobierno central, eso va a seguir pasando. Porque hay una demanda, hay quienes lo quieren hacer, pero hay falta de recursos, falta de proyectos, falta de planificación. Entonces, bueno, se vuelve en iniciativas, pero muy aisladas. Sí, y lo que dices es verdad. Y parte de ese problema es que aquí, cuando hablamos de ciudades inteligentes o de planes, planificación, debemos pensar también en recuperar la autonomía de los municipios. Los municipios ahorita están atados porque nuevamente dependen de un situado, dependen de unas, no sé, del gobierno central, de lineamientos, cuando no, los municipios deben ser entes autónomos, que puedan desarrollar, porque ¿quién conoce mejor la realidad de sus ciudadanos? Coño, que un alcalde. Que el alcalde que esté en contacto directo, que los concejales, porque a un ministro o a un presidente que está, bueno, que debería estar atendiendo cosas macro, él no está pendiente de si a nosotros nos está llegando el agua o no. O sea, las personas encargadas de eso, y por eso es importante destacar el retomar la autonomía para que puedan desarrollar y actualizar sus planes y evaluar la mejor manera de atender a sus ciudadanos o las problemáticas. Perfecto, gracias. Por acá tengo otra consulta de José Alberto Quintana. ¿Cómo es posible apalancar financieramente emprendimientos relativos a Smart Cities y sostenibilidad en Venezuela? Ok, gracias Marilena, gracias Johnny, Nelly, por la explicación anterior, muy buena. Ok, José Alberto, gusto en saludarte. Tus preguntas siempre con ese enfoque muy importante y que nos consultan mucho, que es el tema financiero, ¿no? Porque todo es muy bonito, todo es excelente, es el camino a seguir, es la ruta, pero necesitamos músculo, ¿no? Financiero en algunos casos. Pues fíjate, estaba viendo otras preguntas que tú también estás haciendo, así que voy a tratar de responderlas todas alineadas porque tienen que ver un poco con lo mismo. Y tiene que ver de la siguiente forma. Digamos que la nueva agenda urbana, recordemos que hay algo que se llama políticas, planes, programas y proyectos. Es una especie de pirámide, ¿no? Entonces, tiene que haber a nivel nacional una política para la gestión urbana, lo que es en este caso sería el plan de ordenamiento urbano a nivel nacional que tenemos en caso de Venezuela, donde ahí se debe insertar la nueva agenda urbana. Ahora bien, previo a esto, hay unos pasos a seguir para implementar la agenda urbana y los ODS. Hay que identificar en cuáles vamos a apuntalar el tema del agua, el tema de la energía, el tema de la innovación, el tema de reducción de la pobreza, por ejemplo. Hay que identificarlos. Hay que luego educar a todo nivel, educar a nivel de funcionarios públicos, a nivel de, digamos, lo que nos corresponde a nivel de ciudad es el nivel de gobierno municipal. Entonces, a nivel de municipio, a nivel de empresa privada, a nivel de la sociedad. Luego que se educa para incentivar, para que se informe y se divulgue
todas las bondades y beneficios que tiene la ruta de la sostenibilidad en las comunidades, viene el punto de la localización de los ODS, es decir, establecimiento de programas ya puntualizados para la consecución de cada uno de los objetivos adaptados a la realidad local de cada ciudad, porque cada ciudad es única. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Cada ciudad es única, porque tiene sus particularidades, su cultura, su clima y sus temas, pues por supuesto, sociales y sus realidades. Y luego de localizar los ODS y cada uno de los programas, se debe entonces monitorear. Monitorear que con base en los indicadores que ya tienen los objetivos en la Agenda 2030 adaptados a las realidades locales. Entonces, todo esto, como ves, a nivel político, prácticamente desde el punto de vista de normativo, de regulaciones, de planes, de programas. ¿Okay? Y por supuesto los programas van a tener sus proyectos también. Hay iniciativas, hay programas que tiene, por ejemplo, el BID para ciudades emergentes, le llama. El IFC tiene los suyos también, del Banco Mundial. Y la CAF, en el caso de Venezuela, la CAF, que tiene, por supuesto, su representación aquí en Venezuela, la CAF tiene un programa, una iniciativa, que les voy a poner el vínculo por aquí, que es una plataforma colaborativa de intercambio de conocimiento para soluciones urbanas. Eso se puede contactar, pueden ser promotores independientes, pueden ser asociados a nivel municipal, que es lo que siempre se recomienda, para que no sean cosas o eventos o proyectos o programas aislados, porque tiene que estar alineado a lo que ya se tiene planificado, como mencionaban Johnny y Nelly, a nivel municipal, a nivel de programas ya. Por ejemplo, si los planes de desarrollo urbano local, los PEDUL, no están actualizados desde hace 20 o 30 años, en el caso de nuestras ciudades, pues entonces ya hay primero, como dices tú, una curva que hay no de aprendizaje ni siquiera, sino una brecha de actualización. Y si lo vamos a actualizar, bueno, vamos a alinearlo de una vez con esta tendencia de la sostenibilidad y todos los programas, iniciativas, proyectos particulares que se puedan alinear con los programas de iniciativas municipales, es con ese conjunto, con ese anteproyecto, es que se debe ir a los entes financieros. ¿Okay? Porque no van a ser cosas aisladas, tienes que estar alineado por lo menos a la política de implementación o al programa o al plan de implementación de la agenda urbana. ¿Okay? Espero que no haya sido muy larga la explicación, pero por ahí van las cosas. Y ya eso inclusive, José, eso ya está dado por los 17 puntos de la ONU, ¿no? De la parte de sostenibilidad, de cuáles son las características principales, de cómo tiene que ser el requerimiento. Y la mayoría de los multilaterales se basan en eso, en esos 17 puntos que pide la ONU: cero pobreza, salud inteligente, toda esa cantidad de cosas. Y ya por ahí, eso ya a nivel mundial ya eso está establecido. Lo que tenemos nosotros es, bueno, lo que ya sabemos. Así es. De hecho, gracias Nelly. De hecho, el tema de la crisis o de, digamos, la realidad que estamos viviendo a nivel político-económico, no solo nosotros, a nivel mundial, pues la pandemia también vino a dar un sacudón. Sí. No es necesario esperar que haya un cambio en la voluntad política para nosotros, como profesionales del sector privado, estar alineados y estar preparados, porque a la hora de que ocurra digamos, el cambio en pro del desarrollo de la nación, pues entonces para no tener tanta brecha ahora, ahora vamos a aprender de esto, ¿no? Ya debemos saberlo, ya debemos preparar los programas, las hojas de ruta ya están dadas, lo que tenemos que adaptarlas, ¿no? Y toda esta información justamente es la que vamos a proporcionar en el diplomado para que los participantes se lleven las herramientas, se lleven los instrumentos, se lleven el conocimiento, porque una cosa es datos, los datos pueden estar regados en todas partes, ¿no? Y un dato es algo que te da, digamos, un número o un valor sobre algo, pero es aislado. Información, que es el siguiente nivel, la información lo que hace es agrupar datos que significan algo, ¿no? Para alguien. Y el conocimiento es justamente esos datos agregados que tienen un significado no solo para alguien, sino que sea de utilidad. Y ese conocimiento es lo que después se gestiona
a nivel de sostenibilidad, a nivel de inteligencia y a nivel de BIM. Muchas gracias, José Alberto, por las preguntas. Aquí José Alberto escribió algo más. Me viene a la cabeza la idea de crear una estrategia colaborativa para adoptar criterios de economía de escala para fundamentar un conjunto amplio de proyectos con el mismo esfuerzo para crear la hoja de ruta de forma colaborativa. Interesante webinar. Muchísimas gracias por toda la información y compartir sus conocimientos. Felicidades a todos. Gracias a ti, José Alberto, por participar. Gracias por estar activo en el conversatorio. Si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que agregar, de momento, si no. Gracias, José Alberto. ¿Otra persona? Sí, mientras vienen alguna otra pregunta, vamos a ver. Ok, vamos a hablar ahora del diplomado. El diplomado. Sí, de hecho, Edison está consultando. Ok, ¿qué tiempo tiene el diplomado? Sí, vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Fíjense que esto es un diplomado que logramos hacer en alianza con el CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello, por lo que el certificado pues tiene el aval ya de una institución académica, no solamente nosotros con nuestra experiencia pues como profesionales del sector, sino también avalado ya con ese sello académico. Entonces el diplomado va a constar de 4 módulos. El primer módulo, desarrollo sostenible para la gestión urbana, fundamentos, antecedentes, qué son los ODS, cómo implementarlos, conocer un poco de cambio climático, conocer un poco sobre certificaciones y sistemas de certificación en edificaciones y ciudades, enfocado mucho en lo que es ámbito urbano. ¿Okay? El módulo 2 tiene que ver con Smart Cities, presente y futuro. Ahí Johnny va a hablar sobre todo lo que es una Smart City, en qué consiste, el manejo de los datos, cómo se registran, qué variables se deben registrar y alineado, por supuesto, a lo que son los ODS, la Agenda 2030 y qué oportunidades de innovación hay actualmente y a futuro en esta materia. En el tercer módulo de la profesora doctora Mariana Martínez, repensando las ciudades inteligentes en clave de innovación social. Porque una cosa, como les digo y les dije previamente, es saber el qué, luego el cómo, y entonces también cómo logras ese acceso, cómo innovas para que todo el mundo, todos los sectores de la sociedad, sin discriminación, puedan tener acceso a esta información, me refiero a la información gestionada en una ciudad sostenible e inteligente, y poder lograr sus medios de vida y el objetivo último, que es mejorar la calidad de vida para todo el mundo sin discriminación. Entonces, eso sería el módulo 3, todas esas herramientas, los ejemplos actuales. La profesora Mariana es experta en estos temas de lo que son laboratorios de innovación e inclusión social para las Smart Cities. El cuarto módulo de la profesora Nelly sería el BIM urbano, la gestión de activos urbanos, como lo mencionó previamente, para justamente las bondades que tiene esta metodología para implementarla a nivel, no solo en un edificio, sino a nivel urbano, a nivel de ciudad, cómo va a evolucionar lo que es el BIM hacia lo que es el CIM, que es el City Information Modeling también, que para que todo, organizar la información, gestionarla, todos manejemos el mismo lenguaje y por supuesto ver las bondades de esta metodología y los software que existen en el mundo, pues con lo que significa o lo que corresponde a BIM, que es Building Information Modeling. Cada módulo va a tener 5 clases. Son 5 clases de 2 horas académicas cada una, van a ser interdiarias, por lo que si son interdiarios, pues esto aproximadamente el diplomado dura 2 meses. Hay unas semanitas, por supuesto, entre módulo y módulo, unos días, porque cada módulo va a tener un test, por supuesto, por el aspecto académico y el diseño instruccional, pues por supuesto que así lo exige. Va a haber unos tests para verificar simplemente conocimiento de cada módulo y va a haber un trabajo integrador final muy interesante de aplicación de todo el conocimiento adquirido para poder justamente lograr ese certificado. Entonces son aproximadamente 2 meses y son 4 módulos. En total son aproximadamente 96 horas académicas que tiene este diplomado. Si quieren aportar otra cosa, por favor.
No, esto es un diplomado pensado en esa necesidad de actualización que hemos detectado a lo largo de la experiencia que tenemos académica y profesional en el sector. Entonces, las inscripciones ya iniciaron. El proceso de inscripción lo puede explicar Marilena en breve, pero ha sido preparado este diplomado para que tengan una visión integral, perdón, desde la gestión urbana y el concepto de las ciudades, el tema social también relacionado no solo a la tecnología, no solo el desarrollo urbano y hacia dónde vamos, sino también esa clave de desarrollo e innovación social para cerrar con todo el área de BIM y la realidad que existe y que todos debemos abordar, porque como mencionó Nelly, son iniciativas ahora desde el sector privado, pero esto es algo, el BIM es una revolución, o sea, fue desde su creación, desde su desarrollo, y que muchos países han adoptado y es la manera de gestionar todo el concepto urbano en las ciudades a día de hoy. Muchas gracias. Bueno, lo que pregunta José, dice José Alberto, ¿cómo es el proceso de inscripción? El proceso de inscripción está todo a través de la página, de la plataforma de campus. De todas maneras, me puedo enviar por WhatsApp el link para que detalles toda la información de costos. Bueno, el costo ahorita está en $400. Podemos llegar a un acuerdo de financiamiento, no hay problema. Y se puede cancelar a través de PayPal, Zelle, bolívares para las personas que están acá en Venezuela, o transferencias internacionales, pagos con tarjeta de débito o crédito internacional. Este webinar queda grabado en la plataforma y podrán acceder a él a partir del día de mañana. Por otro lado, también quería informarles que todas las clases del diplomado se graban, o sea, se van a estar grabando todas las clases y se van a estar compartiendo a través de la misma plataforma y ustedes tendrán acceso a ellas juntos con todo el material que los profesores, que cada uno de los instructores le van a proporcionar para el desarrollo de estos temas. Aquí tengo otra pregunta. Para integración de plataformas y cómo se relacionan esas plataformas con SIM. Pregunta José Alberto Quintana. Sí, que comenzó preguntando que podemos hablar de las plataformas freewares y luego para integración de las plataformas, luego venía esa pregunta. Perfecto. No sé quién va a responder. Realmente cuando hablamos de integración de plataformas, estamos hablando de integración de sistemas, estamos hablando de que no puede ser isla a día de hoy y todo debe estar bajo una única plataforma de gestión. ¿Qué pasa? Toda esta data, cuando hablamos de SIM, y Nelly me pudiera corregir, estamos hablando de el llevar toda esta información a un modelado que se tiene sobre la ciudad y de esta manera toda esa data gestionarla desde ese mismo modelo, porque al tener el modelo de tu ciudad, lo importante es, o mejor dicho, la analogía que buscaría es como el juego de SimCity, de creación de ciudades y de gestión, en la cual tienes toda esa información allí y puedes simular tu día a día urbano dentro de la ciudad, ver qué pasa si yo ahora quiero agarrar y esta calle que está aquí, volverla a un bulevar, a algo peatonal. ¿Cómo me va a influir el tráfico? ¿Cómo me va a influir el desarrollo? Si voy a poner una estación de metro o quiero ampliar la ruta de metro hacia esta zona, ¿cómo va a afectar eso a la ciudad durante cuánto tiempo? ¿Qué necesito para minimizar el impacto que se tenga? Entonces hablamos de esa misma cantidad de sistemas que están distribuidos en la ciudad, pero de alguna forma centralizarlo e integrarlo dentro de una plataforma de gestión de la ciudad que permita, obviamente, esa integración con el modelado que se tenga. ¿Qué perfil profesional? Mira, el diplomado está pensado en ser amplio, o sea, no es que está enfocado solamente en ingenieros o en urbanistas, o en arquitectos, no. Está preparado y pensado para que cualquier persona de distintos perfiles, sin necesariamente ser un perfil técnico, puede tomar el diplomado porque está hecho de esa manera, tiene un hilo
que entre un módulo y otro permite, ciertamente hay ciertos detalles y puntos técnicos que se van a tocar, pero se van a abordar desde una forma que, con la información que se tiene y que se va llevando, la persona puede entender sin ningún problema o que haya algún grado de dificultad superior para poder afrontar alguno de los módulos. Y además, sí, Johnny, gracias. Ay, perdón, Nelly. En el módulo, para completar lo que comentó Johnny, en el módulo de BIM hay una sección donde se habla de todas las herramientas. Y entonces dentro de esas herramientas está una que aplica para SIM, que es de Autodesk, que se llama InfraWorld. Ahí vamos a ver de modo muy rápido cómo funciona una vez que se tiene cada uno de esos elementos de la ciudad, como edificio, centro comercial, data, toda la información, la parte hidrológica, la parte de luminaria, todo eso se integra dentro de esas herramientas y se simula, como dice Johnny, cómo puede ser el tráfico a una hora determinada, a un tiempo determinado, dependiendo de la cantidad de información que se tenga, y todo eso lo vamos a ver, cuáles son las herramientas que sirven para cada una de las diferentes etapas BIM dentro de un proyecto, tanto simuladores como de modelado. Gracias, Nelly. Sí, yo quería comentar, complementando la pregunta del perfil profesional, que también dentro de las horas académicas contempladas de esas 96, no solamente son clases síncronas, ¿verdad? Que serían parte de las horas y parte de horas de revisión del material de parte del estudiante, y hay horas de consulta considerada, ¿no? Entre módulo y módulo, porque para poder ir preparando, que nuestra recomendación siempre es ir preparando con la definición de lo que sería el trabajo integrador, ir preparando, pues, ir avanzando con cada módulo, incorporando la información en lo que sería el proyecto final de cada equipo. Y entonces hay horas de consulta también contempladas, por lo que, pues, con todo gusto vamos a compartir información, porque para eso es, para formar profesionales de la empresa privada, estudiantes y empresas públicas, funcionarios, pues justamente está diseñado con esta amplitud, para divulgar este conocimiento. Así es. Por acá, José Alberto, no te preocupes, este espacio se hizo para eso, para que todas las personas consulten lo que tienen referente a este tema. La pregunta que hiciste más adelante fue, sí, también está basada en IFC, una pregunta. Y la otra pregunta que tiene aquí, ¿hay algún brochure de diplomado para compartirlo? Sí, claro, José Alberto, yo te lo envío por WhatsApp y bueno, adelante, Nelly, disculpe. Sí, también está basado en IFC, porque IFC es un formato abierto donde lo que hace es intercambiar información. Entonces, la información que se genera allí en SIM se puede exportar o importar de cualquier software o hasta otro software. Perfecto. Bueno, si más nadie tiene algo que agregar o consultar, vamos a hacer el cierre. No sé si cada uno quiere aportar algo más para ir cerrando, y si tienen alguna pregunta pueden ir escribiendo. Ok. Bueno, no, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Johnny, Nelly, muchísimas gracias por participar y contribuir a explicar y divulgar un poco en qué consiste este diplomado, que realmente tiene un contenido que es único aquí en el país. Esto no se ha hecho más que programas y formaciones que hemos tenido previamente, pero digamos que integrando toda la información de los diferentes módulos y con el aporte de innovación y de inclusión social que nos puede dar la profesora Mariana, pues es una formación, un programa bien interesante, que evidentemente pues recomendamos para todos los profesionales involucrados con lo que sería el sector ciudad, desarrollo sostenible, smart cities, smart buildings, planificación y gestión, tanto de empresas privadas como empresas públicas.
Y bueno, cualquier consulta está María Elena y estamos nosotros pues a la orden y disposición. Muchas gracias por su atención. Johnny, Nelly. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos por acá y nos vemos cuando empecemos el diplomado para atenderlos con mucho gusto. Sí, muchas gracias a todos por haberse conectado y nada, nos vemos en el diplomado. Sí, aquí tenemos una pregunta de último minuto. ¿Hacer una práctica cómo apoya los conocimientos del diplomado a bajar el índice de la pobreza? Ajá, la acabo de leer, menos mal, le estaba a punto de darle aquí a cerrar. Ok, Jairo, mira, esa pregunta es muy importante. El simple hecho de que manejes conocimiento adicional que te ayude a generar medios de vida y a divulgar, así sea información a nivel familiar, influir a nivel después colectivo y a nivel de sociedad, eso ya contribuye a bajar lo que sería el índice de pobreza, porque al tener una información y un conocimiento, por supuesto, la pobreza es multidimensional y esa pregunta, por supuesto, que es muy compleja desde el punto de vista de la definición de la pobreza, porque no es solamente la educación, ¿verdad? Pero la educación, sin duda alguna, para las personas que estén, por supuesto, bien alimentadas, ¿no? Y que tengan salud, es la forma en que pueden después educarse. No puedes educar a la población que no tenga ni siquiera satisfechas las necesidades básicas mínimas, ¿no? De alimentación y de salud. Pero por eso te hablaba de la pobreza multidimensional, pero el simple hecho ya de divulgar esta información, porque esta información, por supuesto, tiene su valor, un contenido de valor para nosotros los profesionales. Y nosotros tenemos el simple hecho de manejar conocimiento, vamos a tener la responsabilidad de divulgarlo y de aplicarlo y de predicar, porque prácticamente lo que hacemos es predicar. Entonces, sin ánimo de meterme en términos religiosos. Entonces, una sociedad educada ya de por sí es el primer paso para salir todos juntos de lo que sería la pobreza. Ese tema es bien importante y bien complejo, en el cual vamos a hablar también en detalle en el primer módulo. Gracias por tu pregunta. Así es, Jairo. Totalmente, Jairo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Recuerda, estoy a la orden por mensajes de WhatsApp o por correo. Allí le dejé el link para que vean de parte de la información sobre el diplomado. Igual les puedo enviar por WhatsApp el brochure. Y bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos, Dios mediante, Chao. el lunes. Chao, que estén bien, gracias. Por acá. Gracias a ustedes.